Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a contarles mi posición acerca de todo lo que estamos viendo con la convocatoria 27. Cada vez más hay una confrontación dependiendo del interés de cada quien. Y sí me gustaría hacer algunas anotaciones al respecto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mangus, o mi seudónimo es Mangus. Soy el creador de la cuenta convocatoria 4R en Twitter y también el creador de pues varios grupos de Telegram que están edificados en defensa del mérito. Algunos de ellos en su momento llegaron a tener 4.000 concursantes, como fue el caso del grupo de la convocatoria 4. Y tengo también actualmente grupos de otras convocatorias, como la convocatoria del concurso del ICF, que también tiene 2.000 concursantes, el de la Fiscalía también con miles de concursantes, etcétera, etcétera. Creé la cuenta de Twitter hace varios años con la consigna de luchar por el mérito, especialmente por el mérito en la rama judicial, porque pues encontré un panorama bastante desalentador cuando empecé a preocuparme por estos temas. Y les voy a resumir un poquito como esa historia que es muy importante. Cuando yo llegué, pues estábamos en plena pandemia, en la convocatoria 426, y noté que el concurso no se movía. No entendía las razones por las cuales no se movía, pero tampoco entendía las razones por las cuales los concursantes de ese entonces no hacían mayor cosa para que el concurso se moviera. Luego de investigar me di cuenta que es que los concursantes en realidad pues no tenían suficiente información sobre el concurso y no eran conscientes del derecho que tenían y de que el mérito es un principio rector constitucional. Básicamente porque había una especie de ambiente difuso, como una niebla, en la cual pues la información estaba desperdigada en alrededor como de 100, 200, creo que eran como 200 micrositios en el portal web de la página de la rama judicial, porque cada seccional pues a su vez tenía como 7 o 10 micrositios o páginas sobre cada cosa del concurso. Entonces, debido a esta dificultad, decidí inicialmente difundir información del curso en Facebook. Pero la administradora del grupo de Facebook, creo que una señora que se llama Margaret o algo parecido, de manera inexplicable, quizás porque me veía pues, publicando la información del curso y la gente le daba like, pues me bañó del grupo. Hasta el día de hoy no sé por qué. Y entonces decidí crear un grupo de Telegram, inicialmente pues 100 personas, aumentando 200 y de un momento a otro empezó a aumentar de manera exponencial. Cuando empezó a aumentar de manera exponencial, yo soy abogado administrativista, especialista en derecho administrativo, eh, pero también soy programador de software desde hace muchos años. Cuando estaba en la universidad estudiando derecho me picó la curiosidad de qué era la programación, porque un día entré a una librería y vi un libro todo extraño de programación y pues por pura y mera curiosidad de saber qué era eso, todos los días me iba pues 40 minutos de una estación pues del metro hasta otra, leyendo libros de programación cuando salía de la facultad de derecho y bueno, y eso nos trajo hasta acá. Y entonces gracias a esos conocimientos creé un boot de Telegram que era pues un asistente que la gente le escribía algo, los concursantes, y ese boot les respondía con toda la información del curso. Inclusive les hacía informes pormenorizados de acuerdo a su situación, hasta con PFs, una cosa bastante avanzada, debo decir, y funcionó.
funcionó porque permitió que los concursantes interiorizaran el estado actual del curso y se dieron cuenta de que tenían unos derechos, de que no se los podían ni respetar. Y entonces el grupo creció de manera impresionante hasta aproximadamente 4.000 personas. Y el siguiente paso a seguir fue, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo movemos el curso? Entonces creé una cuenta de Twitter, que es la cuenta pues, que ustedes conocen, Convocatoria 4R. Y pues todavía faltaba llegar a muchos concursantes, porque pues era una convocatoria mucho más masiva que la de jueces. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo entero yo a estas personas si la rama judicial tiene la información desperdigada como en 200 micrositios, algo así? Y yo cómo voy a estar todos los días consultando cada uno de esos 200 micrositios para que cada concursante se enterase pues, de las actualizaciones de las resoluciones que iba sacando la unidad de carrera judicial. Entonces me di en la tarea de investigar cómo crear una especie de sistema de alerta automática que pudiera interactuar con la API de Twitter y que pudiera de manera automática, cuando se enterase pues, de que había una actualización en un micrositio, digamos en micrositio, qué sé yo, del Cesar o un micrositio de Boyacá, ¿cierto? Se diera cuenta que era y luego publique de manera automática un tweet con una imagen bien bonita o amena y diciendo, bueno, ojo, que hay una actualización en tal micrositio, qué sé yo, subieron los resultados de esta cosa o hablaron de esto, ¿cierto? Entonces la persona miraba el Twitter y se daba cuenta de esa actualización, le daba clic porque dejaba el link y iba y pues sí se enteraba. Entonces luego de eso el paso a seguir fue obviamente ver cómo se movía digamos contractualmente el curso, porque las decisiones políticas por entonces de la unidad de carrera judicial eran en contra del curso, no querían que el mérito se cumpliese pues como un principio rector constitucional, y lamentablemente los grupos de poder de la rama judicial tampoco en ese entonces, o tenían un silencio cómplice, ¿cierto? Por ejemplo, los sindicatos. Entonces, pues empezamos a hacer una serie de twitteratones. Se da la eventualidad de que también, eso sí, antes de la programación, yo cuando tenía como 14 años, yo creo que 13 o 14 años, aprendí a manejar Photoshop. De hecho, pues me encantaba. Una historia loquísima, pues el tema mío, porque en la universidad, perdón, en el colegio, pues no era, digamos, el estudiante más brillante, porque era bastante, ¿cómo se llama? Antioquia, bastante plaga, ¿cierto? Muy necio. Pero tenía como esos destellos de cositas. Entonces, un destello de esos era, por alguna razón, era tremendo personaje, y aún así pues aprendí a manejar Photoshop y me encantaba eso. Entonces, hablaba con los sabiondos y hablaba pues con los más placas del colegio y hacía unas locuras tremendas. Y bueno, entonces por esa época sabía pues cómo era el tema del diseño gráfico y diseñé un material gráfico para una twitteratón y empezamos con ese cuento. Logramos tocar, digamos, el corazón, entre comillas, de esas instancias superiores, y al final pues se da esa decisión política que permite destrabar contractualmente el curso, pues que habían unos contratos de exhibición, y pues el curso sigue adelante, y entre todos, de manera mancomunada, logramos destrabar ese curso. Ya cuando se dio el registro, entonces el siguiente paso que hice fue, le dediqué 2 o 3 meses a un programa llamado Misedes. Hice un programa, una página web en la cual las personas puedan, digamos, ingresar, crear una cuenta, y era un programa, un software muy bonito en el cual pues podíamos concertar las sedes
sin necesidad pues de generar una confrontación innecesaria entre concursantes. Eso funcionó relativamente bien, digamos que en un 60-70%. Hay ciertos cargos en ciertas partes del país que no, pero hay muchos cargos en muchas partes del país donde funcionó de maravilla. La gente permitió concertar su sede y pues digamos que considero un esfuerzo muy exitoso. Me demoré meses enteros haciendo eso por la complejidad técnica que exige ya un sitio web y más que todo que administra un cliente de correo, con todo pues lo que tiene que ver con esa parte pues del software, pero lo hice pues de manera desinteresada por el mérito, y en un momento pues incluso me vi pues muy mal de, digamos, de poder soportar económicamente los servidores. Y los concursantes, pues hicimos como una vaca entre todos y logramos pagar los servidores y llevar adelante ese proyecto. Fue algo muy bonito. Algunos concursantes incluso me decían, estamos en pandemia, y me decían, uno que otro llegó a la UCI, y me decían, vea, yo no sé cómo me va a acabar de ir, pero sigan luchando ustedes. O sea, era una situación mucho más límite, más extrema que la situación de la convocatoria 27. Y algunos de ellos lucharon, pero de una forma absolutamente entregada para que les reconocieran su derecho. Y yo particularmente me quedaba hasta las 2, a veces 4 de la mañana ayudando docentes de todas partes del país. Hagamos esto, venga yo le hago este escrito, venga yo le ayudo con esta tutela. Pues era una cosa, digamos, de lucha a favor del mérito. Esa es la historia de la convocatoria 4, de forma, digamos así, por encima, pero todo esto fue una lucha que no debió haber ocurrido, porque esa lucha ocurrió por la existencia de una institución o entidad nefasta, maquiavélica, que es la unidad de carrera judicial. En el desarrollo de esa convocatoria, la unidad de carrera judicial cometió todos los abusos del derecho que hay en el manual. Decisiones arbitrarias que destruyeron por completo los sueños de muchas familias, de personas que habían ganado por mérito su derecho a ser empleados de la rama judicial. Y también, como en la convocatoria 27, existió silencio cómplice de varios estamentos de poder, entre ellos los sindicatos. Los sindicatos decían que ellos luchaban por los derechos de sus afiliados, que pues, vaya sorpresa, eran provisionales, que eran los que iban a sacar los concursantes de la convocatoria 426. Entonces ellos no podían tener una posición abierta en pro del mérito. Entonces, pues claro, desconocer los principios constitucionales de manera mafiosa por intereses. Entonces tuve encontrones ahí con uno que otro de esos estamentos de poder, y las ciertas instancias judiciales, mejor no diré cuáles, pues igual como hoy en día, desatendían su obligación constitucional de velar por los derechos fundamentales de los concursantes bajo una serie de excusas baladí, ¿cierto? Pero la unidad de carrera fue la que se llevó, digamos, todos los aplausos en la arbitrariedad y la mala hazaña contra los ciudadanos. Un día, de manera totalmente inexplicable, no recuerdo si fue en Cesar o en Sucre o en Córdoba, uno de esos tres, en una de esas tres, un día sacaron, creo que ya estamos a días del registro, y sacaron una resolución de exclusión como de 26 concursantes, porque se inventaron en el cargo de citador un requisito que no traía el acuerdo, que pues era un requisito que realmente el acuerdo no era muy claro en
cómo debía entenderse ese requisito que tenía que ver con el tema de los conocimientos de ofimáticos, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Y los acuerdos no exigían tener certificación formal al respecto. Bueno, de un momento a otro les dio por exigir unos certificados muy específicos que no exigía el acuerdo y sacaron a 26 personas de tajo. Y ellos hacían esas cosas todo el tiempo. Son bastante, digamos, pues, arbitrarios. Y la gente pues nos escribía llorando, ¿no? Era un drama porque pues era gente luchando con uno pues, por años, y que justo llegando al registro pues esta gente pues de la nada inventándose recursos súper pendejos, requisitos súper pendejos que no estaban en el acuerdo, pues entonces lo sacaban, ¿cierto? Entonces fue una lucha contra esa unidad de carrera judicial. Bueno, la convocatoria 27. Entonces se da inicio a la convocatoria 27 y se pues hace una conferencia rimbombante, ¿cierto? Con los magistrados en un baño de vanidad totalmente innecesario, pues prometiendo toda una cantidad de tesoros y mencionando pues que iban a realizar un concurso dotado de todas las garantías para escoger a los mejores, ¿cierto? Hasta ahí nada que criticar. Y entonces pues lo primero extraño fue la disposición del cronograma. ¿Por qué? Porque pues de repente en una cuestión en la cual gran parte de los discentes, o sea los concursantes, pues no tenían como mayor posibilidad de estudio porque pues todos, la mayoría trabajan, se les da por no aprovechar los tiempos adecuadamente de diciembre, ¿cierto? Y establecen un cronograma en el cual curiosamente los programas más complejos los dejaron digamos en rangos de tiempo mucho más complejos, y no por ejemplo aprovechar diciembre para pues tener los programas con mayor número de lecturas, y de esta manera pues que los discentes concursantes pudiesen pues preparar con mayor tiempo y así no les hubiera quedado tan pesado. Esa lógica, que es la lógica de un niño de 10 años, no la tuvieron los empleados de la unidad de carrera judicial, porque ellos son misteriosos y su lógica es una lógica que no está pensada en cómo el discente o concursante puede realmente dosificar de manera eficiente su tiempo y tener una calidad de vida, sino que a ellos no les importa. Ellos hacen las cosas a la maldita sea. Y entonces hacen ese cronograma extraño en el cual se pierde una oportunidad valiosa, que era que en diciembre muchos habían podido haberse enfocado en los programas con mayor número de lecturas. Entonces empieza el curso. El primer programa es de habilidades humanas y se acaba ese programa y hasta ahí habían cosas pues, extrañas, pero tampoco determinantes. Entonces algunos, entre los cuales me encuentro, pues no advertimos mayor irregularidad hasta ese momento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Empieza el segundo programa y se masifican las irregularidades de una forma impresionante. Entonces, pues empezamos a observar toda una cantidad de situaciones de errores como tal en el material, ¿cierto?, de estudio y en la plataforma de estudio, y pues entonces pues eso nos empieza a llamar poderosamente la atención, y entra entonces como protagonista otro de los descalabros de este curso, que es el soporte, que no existió realmente como se debió haber existido. Entonces había un sistema de tickets en el cual los concursantes pues planteaban
dudas sobre el material, sobre la plataforma, y las personas que responden estos tickets al parecer no son personas con los conocimientos adecuados y respondían por salir del paso. Se notaba que muchos de ellos ni siquiera tenían conocimientos jurídicos y respondían de cualquier manera, y más grave aún, en algunos casos, en muchos, como es el caso mío, pues nunca pude poner un ticket en todo el curso concurso, porque el sistema me bloqueaba. Entonces enviaba un correo a los correos de la unidad de carrera judicial o de la escuela, y la respuesta era, no, ponga un ticket. Pero es que en el correo le estoy diciendo que yo no puedo poner un ticket, que me solucione eso. No, ponga un ticket. Entonces empieza una arbitrariedad y empieza una manera, digámoslo así, de intentar censurar las dudas que tenían los discentes, y pues eso es supremamente grave cuando se trata de un curso de formación judicial, no tener esa parte de retroalimentación en el soporte. Entonces, bueno, siguen los programas, se acrecientan cada vez más las irregularidades, y pues entonces, aparte de las falencias en el material de estudio y en la plataforma, pues se dan también problemas de acceso a la información como tal. Se da una situación muy grave que a veces es poco discutida y que supongo que los discentes las pondrán en nulidad. Tiene que ver con que si había un error en la plataforma y era un error tangencial, o sea, era un error que definitivamente iba a tener una trascendencia pues importante a futuro, pues ellos le respondían de manera sigilosa, de manera totalmente reservada al discente que les preguntó y que les anotó esa irregularidad, pero no la publicaban, no publicaban esos errores, y entonces pues los demás discentes nunca se enteraron de toda una cantidad de irregularidades, y había uno que otro que le tocaba buscar grupos a ver qué decían, y eso es fatal. O sea, no hay cómo justificar esa arbitrariedad, y eso surge porque hay un conflicto de intereses, y es porque el operador no quiere decir sus propios errores, que es parte del problema de este curso. Entonces se da también problemas de restricción de acceso al material, en el sentido de que otra decisión arbitraria tuvo que ver con que no, resulta que los programas tienen un tiempo, y finalizado ese tiempo, de malas, usted no puede estudiar. O sea, usted acabó el programa a las 2 semanas, que por si era una gesta casi imposible por el número tan abismal de lecturas, y no, usted, pues la plataforma le bloqueaba y le cerraba su material de estudio en un curso de formación. O sea, es que es increíble. Y no, y de malas. Es que, ¿quién toma esas decisiones? ¿Por qué las toman? ¿Cuál es la lógica de esas decisiones? Es que a veces llevan a las personas hasta el borde de la desesperación, es decir, pero venga, es que esto no tiene lógica, y esto realmente está diseñado para molestar a la gente, para impedir que estudien de manera correcta. Y entonces se genera ese daño, y es que los discentes no pueden estudiar de la plataforma cada vez que se les cerraban los programas. Y entonces pues se le dice eso a la escuela, y la escuela hace caso omiso. Empiezan a intensificar el número de lecturas, y se le dice a la escuela, venga, es que definitivamente los tiempos de lectura no cuadran, porque usted en un material me está diciendo que, qué sé yo, se puede leer 90 páginas en 40 minutos, y eso no es posible, porque no son 90 páginas sobre el abecedario o sobre los nombres de los animalitos en el África, o sobre los nombres de las ciudades del mundo, sino que son 90 páginas sobre un componente especializado en temas jurídicos. Usted juiciosamente en 40 minutos no puede leer las 90 páginas. No, esos son los estimativos que hicimos, y de malas. ¿Cómo los hicieron? No sé, los hicieron, alguien le dio por hacerlos como les dio la soberana gana, y puso esos tiempos, pero técnicamente no es posible. De hecho, me acuerdo que en la época le pregunté
a la inteligencia artificial cuáles eran como los valores técnicos, y realmente pues era una cosa desbordada con relación a los estimativos que se habían hecho, y no hay literatura. Estoy seguro que no tienen cómo soportarlo con literatura técnica, por ejemplo en una nulidad, de cómo hicieron esos tiempos tan aleatorios y arbitrarios, ¿cierto? Eh, Aparte de eso, los que sí podían poner tickets de soporte se les demoraban respondiéndoles. A veces se les demoraban más de 5 días hábiles, y pues eran programas que tenían una duración de 2 semanas. A veces la respuesta llegaba ya cuando se había acabado el programa. Aparte de eso, pues no había tutoría alguna, no había nadie que realmente estuviese ahí dispuesto por parte de la escuela para explicar el material o ciertas dudas sobre el material. No existió ningún tipo de retroalimentación como tal. Aparte de eso, muchas de esas lecturas estaban desactualizadas con un material pues que era anacrónico. Recuerdo que en una de esas, por ejemplo, había un material de justicia transicional, y recuerdo que la misma escuela tenía un material sobre ese tema más actualizado en uno de sus cursos, y de una forma completamente extraña les dio por publicar un material sobre el tema como de 4 o 5 años antes. Cosas así. Habían una suerte de anacronismos, y eso fue porque el contratista buscó como lo que pudo encontrar lo metió. A veces parece como si hubieran cogido en Google y hubieran buscado cualquier cosa, y lo primero que les hubiera salido, pues eso fue lo que metieron, ¿cierto? Entonces empiezan a aumentar, a masificar estos problemas, y peor aún, empiezan a aumentar el número de lecturas. A los discentes no les daba tiempo literal de leer todo eso. Se habían hecho cálculos, y por ejemplo en 12 días, por ejemplo en febrero, cuando ni siquiera había empezado a subir el monto de lecturas, ya en febrero, en 12 días, del 12 al 23 de febrero, había que leerse 230 páginas de lectura al día, o sea, un libro al día, para poder ir con el ritmo que estaban proponiendo. Y eso que después se masifica todavía más, se expande el número de lecturas, y entonces esa cifra crece. O sea, es que casi que sometieron a los discentes a una labor, a una gesta imposible. No se trata de que un curso sea difícil o fácil per se, sino es que pues a veces una cosa es la dificultad y otra cosa es la imposibilidad. Si usted pues tiene un número de lecturas que se sobresale de cualquier contexto, pues apague y vámonos, ¿cierto? Y aparte de eso, también, para colmo de males, la plataforma tenía problemas de certificación del avance de las actividades, cuestión con la cual tuvieron que lidiar a lo largo y ancho de todos los programas, y a lo último les dio por hacer cualquier cosa. De hecho, tuvimos un experimento en el curso que tuvo que ver con que intentaron certificarlo de X o Y manera, y modificaron la plataforma para que arrojara cierta certificación del avance, y no les dio, y la tuvieron que quitar. O sea, ni siquiera eso se había planeado acorde con lo que necesitaba el curso concurso. Y eso es porque el operador encargado de la plataforma, que es un operador, es una unión temporal, y el operador que se llama Distribution, que es el encargado de la plataforma, realmente él no diseñó la plataforma. Realmente él lo que hizo fue comprar una suscripción de una plataforma tipo Scorm, que vale pues algo así como $500 la suscripción. Estamos hablando en contrato de más de 17 mil millones de pesos. $500 en pesos colombianos son 2 millones de pesos. Y fui, pues, incluso verifiqué qué sitio era al que le estaban comprando la licencia, cuál era la plataforma, y ellos lo único que hicieron fue modificar
esa plataforma en el sentido de cambiarle un titulito acá, modificarle una cosita acá y configurarla, pero realmente ellos no diseñaron la plataforma, o sea que para colmo de males el concurso como tal, la unidad de carrera, lo que tiene en esa plataforma es una licencia de uso. Entonces algún día pues esa licencia se acaba y ya no pueden dar soporte por si pasa algo y se necesita revisar el campus, pues si no se paga esa licencia, pues no se puede dar soporte. Una cosa increíble, que con tanto dinero ni siquiera hayan contratado a alguien que les hubiese diseñado desde cero una plataforma de esas. Pero bueno, y entonces empiezan tantas irregularidades y a sobrecargar tanto a los discentes que surge pues una preocupación legítima y muchos de ellos empiezan a organizarse con el fin pues de que se pudiera de alguna forma corregir o subsanar todas las irregularidades que estábamos viviendo en el curso, sobre todas las cosas porque se iba a venir un examen sobre un curso plagado de irregularidades. Y muchos grupos hacen comunicados, hacen peticiones, la gente los firma y los empiezan a enviar a la escuela. La escuela realmente ignora eso y pues no salieron con ninguna solución, no reconocieron prácticamente nada y eso extiende todavía más el mar de incertidumbre. Curiosamente, pues ya después veremos ese tema, muchos de esos discentes que anotaron esas irregularidades y que presentaron peticiones, hoy en día avalan la legitimidad del curso con su silencio. Entonces es curioso el doble sesgo, ¿cierto? Pero bueno, entonces pues estábamos en una situación en la cual habían tantas irregularidades y pues tan poco soporte que pues ¿y ahora qué? ¿Cierto? Y para colmo de males, aparte de las irregularidades anotadas, pues no teníamos retroalimentación. El curso pues perfectamente la plataforma pudiese haber sido un Word con una o relación de lecturas o un PDF único con todas las lecturas que había que leer y que la gente no sé, desde septiembre del año pasado le hubieran dado el PDF y pare de contar, porque realmente la plataforma no fue determinante, ni las actividades que se hicieron en ellas fueron determinantes, ni los conceptos que se aprendieron en ellas fueron determinantes posteriormente en el examen. Entonces fue como quemar 16 mil millones de pesos, realmente. O sea, no se vio ese dinero por ningún lado y no tuvo que ver como tal con la función de formación judicial que tenía que adelantar la escuela en ese caso. Y entonces uno pues le da mucha tristeza que con tantas necesidades que tiene el Estado colombiano, que tienen los ciudadanos, que tenemos al interior de la rama judicial, pues se desperdicie miles de millones de pesos. Eso se verá después en una nulidad y se verá después en las investigaciones que se van a solicitar porque realmente no hay forma de demostrar cómo esto tuvo una incidencia en el curso de formación judicial importante. Entonces, bueno, empiezan a buscarse alternativas para tender puentes y poder generar cierta compensación con las directivas del concurso, ¿cierto? Por mi cuenta, por mi parte, no realicé esa gestión. No voy a entrar en detalles del cómo, de quién, de qué forma y tal. Y pude obtener cierta conversación con esas instancias. Y me doy cuenta, para mi sorpresa, que en esas esferas no se conocía lo que estaba sucediendo. Es decir, el operador de manera mentirosa
estaba mostrando un panorama muy hermoso en el cual había una falsa perfección y de alguna forma algunos empleados, aún conscientes de las irregularidades, no hicieron mayor cosa para solicitarle al operador que las corrigieran, ¿cierto? Hablo de empleados de la unidad de carrera judicial, pero las directivas como tal no sabían lo que estaba pasando. Pensaban que todo iba normal. Uno podría pensar que, bueno, es que una persona, por ejemplo, la directora de la unidad de carrera judicial, pues debe ser alguien muy ocupado, ¿cierto? Con una cantidad de proyectos por los cuales tiene que responder, y pues mal haría uno en pensar que estuviese todo el tiempo, las 24 horas, al cargo del proyecto de la convocatoria 27, pero es que resulta que la unidad de carrera judicial, el concurso más importante que adelanta es este. Entonces, pues se supone que ahí el director tiene que estar al tanto de cada cosa, de cómo van las etapas y si todo va bien. Y si esa persona no tiene retroalimentación de los discentes, si de alguna forma se le genera una especie de muro de contención para que no se entere, o si no hay mecanismos para que vaya y consulte y mire cuáles son las dudas de los discentes, peor aún si no tiene la iniciativa de hacerlo, pues entonces se vuelve un panorama muy complicado. Pero efectivamente eso fue lo que encontré. Se reseñaron las irregularidades, las preocupaciones en especial con el examen próximo, y la respuesta de esta persona fue algo así como: no se preocupe, se va a solucionar sobre la marcha y el examen se va a hacer de una forma muy buena, muy amena, ofreciendo garantías a los discentes. No se va a ejercer severidad en contra de los discentes, sino que se va a hacer un examen práctico y que realmente corresponda a las líneas principales de estudio. Entonces no se vaya usted a preocupar. Bueno, se realizan X o Y gestión y después terminan unos representantes de algunos grupos de estudio de los discentes y van personalmente a hablar con la directora de la unidad de carrera judicial y le plantean toda una cantidad de preocupaciones sobre las irregularidades del curso. Hoy día muchos de esos que fueron a la reunión están con su silencio avalando la legitimidad del curso y pretenden que ahora se subsanó mágicamente las irregularidades cometidas. Otros no, ¿cierto? Y entonces nuevamente la respuesta de la directora de unidad de carrera judicial es: no se preocupen, hay unas irregularidades, pero son fácilmente subsanables. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para subsanarlas, para corregirlas, y no se vaya a preocupar, el examen va a ser práctico, va a ser un examen bien hecho, medido, estructurado y que va a coger las líneas principales, por supuesto. No va a ser una cuestión severa en contra de los discentes, sino que pues se van a hacer las cosas bien. Por supuesto nada de eso se cumplió, por algo que se va a explicar más adelante. Y bueno, entonces hasta ahí estábamos en un mar de incertidumbre y se venía el examen, y en esas la unidad de carrera, buscando precisamente corregir de alguna forma todo este descalabro, empieza a hacer gestiones ante el Consejo Superior de la Judicatura y se logra extender el cronograma para que el examen no se hiciera en la fecha pactada, que se iba a hacer un examen prácticamente 2 días, un fin de semana, de una forma completamente inhumana, y se modifica esa circunstancia para que en nueva fecha se haga en una semana 4 programas y en otra semana otros 4, y pues en tiempo posterior, de manera tal que se pudiesen hacer correcciones a el tema pues del concurso como tal, para preparar a los discentes de manera adecuada
de cara al examen. Y entonces lo que ocurre es que salen con una improvisación que se da por el problema de siempre. Y es que delegan cuestiones neurálgicas a un operador cuyo interés es que no le declaren caducidad. Y a su vez no tienen la capacidad técnica para auditar el resultado de ese operador. En algunos eventos se prevén situaciones contractuales lo suficientemente robustas para que exista esa auditoría técnica, pero en la rama judicial generalmente los contratos los audita un empleado de la rama judicial, obviamente, pero sin apenas elementos para realizar de manera consistente esa auditoría, sino que es un firmón de la auditoría. Entonces, pues bueno, el operador que pues le interesa decir que hace las cosas muy bien cuando realmente las hizo mal, lo que termina haciendo es hacer unas correcciones chambonas del campus, generar unos comunicados como mostrándose ameno de cara a la comunidad judicial y realizando lo que se solicitaba respecto a la retroalimentación con unos videos de YouTube que denominó webinares, pues que en realidad no eran retroalimentación alguna, sino que pues era cada persona de las que había diseñado el material diciendo más o menos qué pensaban que iban a preguntar, pero es que eso no era la retroalimentación que se pedía del curso concurso, sino que como es un curso de formación, lo que se buscaba es que la retroalimentación fuera sobre formación, que realmente se tuviera una discusión entre discentes y los que diseñaron el material formativo, y pues discutiendo el material se pudieran pues arrojar conclusiones, y por supuesto esta retroalimentación sirviese pues para que cada uno llegara como a entronizar el contenido, a interiorizarlo, ¿cierto? Eso es una retroalimentación. En el curso pasado existió de alguna manera la retroalimentación. En este curso literalmente no les dio la gana de hacerla. ¿Por qué? Pues porque, qué sé yo, nuevamente las decisiones erráticas de algún empleado de la escuela judicial pues eran esas, eran joder a la gente. Pues uno no entiende como el por qué las ganas de hacer daño de manera gratuita, pero bueno, eso ocurrió. Entonces finalmente hacen esos webinares y luego entonces ya íbamos para el examen, pero antes hacen otra irregularidad más. Realizan una prueba en la cual muchos no pudieron conectarse, en la cual fallan prácticamente pues todos los dispositivos que habían planeado. Falla el Clarkway, que era pues un software que pues habían dispuesto para hacer la prueba virtual, y pues entonces las dudas se incrementan todavía más. En este punto debe indicarse que a pesar de que el concurso en sus documentos de convocatoria había previsto que el examen iba a ser presencial, pues no, porque les dio la gana nuevamente, porque consideraron que era muy difícil, supuestamente logísticamente, decidieron hacer un examen virtual que al final pues fue parte del problema y parte integral del problema, y pues eso restó toda una cantidad de garantías a los discentes, pero ese tema ya lo veremos al final de este video. El hecho es que esa prueba falla de una forma tremenda, y luego intentan realizarla nuevamente y también ocurren ciertas fallas, y en una acción de tutela el operador le dio por publicar los números de teléfono y los correos de todos los discentes, lo cual pues viola esos datos personales, mientras al mismo tiempo ellos sí piden reserva
para componentes del examen, lo cual es otra irregularidad más, ¿cierto? Porque a los discentes a veces se les ha tratado como pues si fueran pues, algo de usar y tirar. Entonces, pues bueno, nos vamos entonces a la primera jornada del examen y acá se abre el capítulo final de este universo de irregularidades, que es el examen virtual. Y vaya, sí que hay tela por contar acá. Bueno, y llegamos entonces al tema más importante para muchos, pero para mí pues el más importante sigue siendo el curso en su contexto. ¿Qué es el examen? El examen de formación judicial tiene una serie de errores por varias vías, que cada uno per se es lo suficientemente grave como para que se declare la nulidad del mismo, o por lo menos la corrección de la actuación administrativa. Si uno se pone a analizar, existieron irregularidades desde la misma, digamos, situación logística que generó el examen, hasta el contenido del examen como tal y la calificación del examen como tal, ¿cierto? Entonces, inicialmente cuando realizan la primera jornada del examen, ocurren toda una serie de irregularidades con la plataforma Clarkway dentro pues, de la implementación del famoso Protectoring, que se supone es un software encargado de vigilar básicamente que los discentes no hagan fraude en un examen, de garantizar una seguridad. Lo primero que ocurrió fue que muchos discentes no pudieron realizar el examen en los tiempos estipulados de realización, es decir, a la hora de ingresar a la plataforma no les permitió gestionar su propio examen y perdieron en muchos casos 20, 30 minutos y pues en muchos otros incluso una hora, hora y media. Esta situación es vulnerativa del derecho a la igualdad, porque los exámenes son, digamos, o más bien deben estar estructurados de acuerdo a los criterios técnicos, y hay un criterio técnico que tiene que ver de la duración por ítem. Eso se calcula y resulta que acá pues se vulneró por completo, porque muchas personas sí tenían, digámoslo así, 4 minutos y medio por pregunta, pues luego al no poder ingresar a la hora pactada porque la plataforma no se los permitió, entonces de repente tenían 2 minutos por pregunta o 1 minuto y medio. Están en clara situación desventajosa con relación a otro discente que sí pudo entrar a la hora pactada y sí tuvo todo el tiempo. Aparte de la presión psicológica que exige para cada persona el no tener tiempo para realizar el examen. Como si eso fuera poco, sucedió otra situación que tiene que ver con que en muchos casos se les permitió a los discentes realizar el examen sin cámara. Y eso también compromete, digamos, la seguridad del examen, pues, y también genera una situación vulnerativa del derecho a la igualdad. Entonces, pues vamos a usar un ejemplo variopinto. Vamos a suponer que tenemos un salón presencial con 20 personas que van a realizar un examen y de repente alguien de manera arbitraria fija unas reglas distintas y dice, no, de esos 20, pues ya va a ser que 10 de esos 20 no van a hacer el examen en las 4 horas pactadas, sino que lo van a hacer en 3. Y después pues entra nuevamente esa persona arbitraria y dice, bueno, y aparte voy a escoger 5 personas y las voy a llevar a otro salón en donde no va a haber un monitor, nadie los va a vigilar y
van a tener a su disposición una biblioteca con libros sobre el examen. Claro, si se hacen las cosas así presencialmente, pues es muy evidente que el examen no brindó garantías y no fue justo. Pero como es virtual, de repente muchos pretenden hacerse los ciegos ante esa arbitrariedad y pretender que eso no tuvo mayor implicación, cuando por supuesto que la tuvo, porque no se pudo garantizar unas condiciones mínimas para que los discentes, pues en últimas, compitieran de manera justa, en igualdad de condiciones. Aparte de eso, en el componente de la seguridad del examen, lo que se vio es que pues, aparentemente el operador no pudo subir la totalidad de los videos que había grabado la plataforma Clarkway. Valga decir que eran videos bastante pesados. Yo había hecho un cálculo y por jornada eran como 5 gigas por discente. Pues multipliqué eso por 3.000 personas y pues sencillamente se vuelve una cantidad bastante fuerte de información. Se vuelve pues que toca subir más de 1,5 tera de información en total, y eso en transferencia de datos cuando son por múltiples conexiones concurrentes, se vuelve un problema. Entonces pues a una plataforma que ya en sus pruebas había demostrado que no tenía confiabilidad y que se colapsaba, súmele que de repente pues había que subir pues 3.000 videos cada uno de 5 gigas. Entonces, claro, lo que muchos intuimos es que el operador no cuenta con los videos porque no se pudieron subir, porque la plataforma no permitió subirlos. De hecho, hay casos en los cuales discentes esperaron días con el mensaje de la plataforma diciéndoles que todavía estaba subiendo los videos. Esta circunstancia no es una circunstancia baladí. Esta circunstancia lo que implica es que muy seguramente el operador no cuenta con el insumo para poder hacer una auditoría y poder verificar las famosas incidencias. Había supuestamente un software muy avanzado que tenía pues incluso hasta trazas de inteligencia artificial y que se encargaba de verificar si existían irregularidades respecto al comportamiento del discente en el examen, y eso no se verificó realmente porque no pudieron subir la totalidad de los videos. Es por eso que pues algún discente preguntó que pues le dieran acceso a los videos y la respuesta fue que no, pero que muy seguramente en instancias judiciales, ya en la contenciosa, pues nos vamos a enterar de que de repente no cuentan con todos los videos y por tanto no se pudo realizar de manera completa el análisis de incidencias, y al no poder realizar este análisis, pues entonces no se pudo garantizar la confiabilidad de seguridad del examen, porque aquellos que hicieron trampa pues muy seguramente quedaron impunes. De hecho, escuché y también pues me enteré por múltiples vías de ofrecimientos a discentes para que antes del examen conformaran parte de grupos en los cuales se iba a realizar fraude, y pues he escuchado toda una cantidad de situaciones que pues al final son chismes, pero que precisamente la manera de comprobar la certeza de esa información tiene que ver con el acceso a esos videos. Pero pues si se le impide a los discentes poder justificar eso, poder probar eso, pues entonces ya estamos no en una situación de arbitrariedad como tal, sino de complicidad, ¿cierto? Y pues eso es grave si en el futuro se comprueba que hay videos de esos en los cuales claramente existió fraude y estas personas no auditaron eso. Inclusive puede haber investigaciones de carácter penal, porque eso es un fraude.
Entonces, el examen logísticamente fue un fracaso. No permitió el acceso al mismo en las mismas condiciones de tiempo y no permitió la confiabilidad de la seguridad del sistema. Pero es que no solamente eso, el examen en su contenido material como tal está plagado de una serie de errores de todo tipo. Desde errores de incorrección gramatical, ortográfica, hasta errores de coherencia y cohesión y construcción de los ítems. Se vieron toda una cantidad de situaciones irregulares, por ejemplo, respuestas marcadas que tenían una marca particular, eso invalida un ítem. Por supuesto, la más común era la existencia de doble clave de respuesta o triple clave en algunos casos de respuesta, porque un error recurrente fue que de repente pues se les dio por hacer citación de un párrafo y una lectura de un autor específico, y entonces pues al citar ese párrafo pues daban a entender que la respuesta debía ser un contenido literal de ese párrafo, que porque supuestamente el autor estaba afirmando o concluyendo en ese párrafo, pero ese fue parte del error, que el autor puede ser que no estaba dando una conclusión, sino afirmando una solución de tantas dentro de un contexto. Entonces, si se analiza luego el contexto de la lectura, se observa que el autor ofrece otras alternativas dentro de ese párrafo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay un autor hablando de cucharas. La cuchara es un objeto, un implemento de cocina que usan los seres humanos pues para comer, ¿cierto? Tiene una superficie cóncava y pues generalmente es de metal, aunque también puede ser de madera y de otros materiales. Y pues ha sido usada durante tantos años en diferentes sociedades, etcétera, etcétera. Generalmente la cuchara pues es un buen implemento para comer diversos tipos de alimentos, en especial sopas, y también puede ser usada para comer espaguetis, ¿cierto? Vamos a suponer que ese sea el párrafo del autor. Entonces resulta que pues, en la parte de abajo, dentro del contexto de la lectura, el autor dice como también existen otros implementos de cocina que cumplen la misma función. Por ejemplo, en el caso del tenedor, suele ser usado en diferentes tipos de comidas, particularmente hay ciertas sociedades como la italiana que le dan mayor trascendencia por esto, aquello, y también es usado en la ingesta de alimentos como espagueti, etc. Vamos a suponer entonces que la pregunta es, según el autor en este texto, que es una pregunta sobre un análisis de una lectura, porque no hay que olvidar que las preguntas del examen eran sobre análisis de lecturas, ¿cierto? Y no sobre citaciones de lecturas. Entonces, según el autor, en su lectura bla bla bla, ¿qué implemento de cocina puede ser usado o es usado para consumir espaguetis? A, la cuchara. B, el cartón. C, el cuchillo. D, el tenedor. Claro, lo que buscaban con esa estructuración del ítem era que, incluso citando ese párrafo específico, la gente respondiera cuchara. Pero es que resulta que el autor está en la lectura haciendo un matiz en el cual él admite que también se puede usar el tenedor para la misma función. Entonces hay un doble ítem de respuesta, porque realmente era un análisis de lectura, un control de lectura, y pues el discente tuvo que haber leído toda la lectura, y entonces el discente que leyó toda la lectura y que entiende que hay variaciones y exclusiones dentro de esa lectura,
perfectamente puedes llegar a la conclusión de que el tenedor pues es válido, ¿cierto? Entonces, ese tipo de estructuración, de error en la estructuración, fue muy común a lo largo y ancho del examen. Y aparte de ese tipo de errores, pues existieron otros, como por ejemplo preguntar directamente cuestiones que no estaban en las lecturas obligatorias, como por ejemplo, pues por supuesto, aparte de las dobles claves, convertir en examen lo que los acuerdos no preveían como examen. Por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia se normalizó el hecho de que se preguntó jurisprudencia, pero si se observa con detenimiento el acuerdo pedagógico del documento maestro, se encuentra que en la fase general era estudio de casos, que había una vertiente que era estudio de casos y o jurisprudencia, y que en la fase general era estudio de casos y posteriormente en la especializada sí estudio de casos y o jurisprudencia. Entonces acá convirtieron un estudio de casos en citaciones jurisprudenciales, lo cual es incorrecto. Lo que se buscaba era un contexto de solución, lo que se buscaba que el discente desarrollara una competencia de análisis contextual, no que citara una sentencia. Entonces, pues ahí de por sí ya todo ese componente pues lo convirtieron en una evaluación que realmente no debió haber sucedido, pero lo peor no fue eso, sino que lo peor fue lo del taller. En ninguna parte de los acuerdos se mencionaba que los talleres eran evaluaciones al mismo nivel que la evaluación del control de lectura. Más bien lo que decían los documentos era que los talleres eran como una especie de propuesta creativa que partía del discente, el cual estructuraba una especie de proyecto y ese proyecto era su taller, ¿cierto? No, convirtieron el taller en una evaluación más, citaron apartes literarios normativos para que la persona rellenara, y eso es un error y realmente el taller no estaba contemplado así, y eso fue otra arbitrariedad que buscaba quitarle puntos a los discentes. Luego de que se hiciera la primera jornada, ya entonces había un espacio de tiempo entre la primera y la segunda jornada, porque pues tal y como había comentado, la unidad de carrera judicial pues había peleado, digámoslo así, luchado para que se diera esa situación, ya que inicialmente se planeó que fuera en un mismo fin de semana, lo cual pues físicamente era inhumano. Entonces, al final, dentro de esas en el interregno de esas dos jornadas, pues, se dio un debate periodístico. Y un periodista de forma muy exacerbada personalizó la situación en el sentido de apuntar con vehemencia a las actitudes desplegadas especialmente por la doctora Marilucero Novoa y por la doctora Diana Remolina. Creo que también mencionó a la directora de la escuela judicial, ¿cierto? Entonces, pues fueron ataques bastante vehementes, y algo sucedió en esos días que de repente la segunda jornada trajo dos programas llenos de errores y con mala hazaña en contra de los discentes, pero hasta niveles inimaginables. El componente, más bien el programa de TICS, ¿cierto? Tecnologías de la Información, pues estuvo lleno de toda una cantidad de situaciones problemáticas que al final buscaban era que los discentes se equivocaran de diferentes vías y que pues pudieran eliminarlos, y ni se diga el componente de filosofía. Entonces pues esa jornada del 2 de junio digamos que fue en la que más énfasis pues se puso o se desplegó el aparato en pro de sacar discentes del concurso, y en la que pues más se han anotado pues errores
de todo tipo. Luego de eso, ocurrió que entonces la unidad de carrera judicial, por intermedio de su directora, llevó pues su tesis de cómo debería evaluarse el curso ante la sala del Consejo Superior de la Judicatura. Y pues en esas apareció la doctora Novoa en compañía de la doctora Remolina, que uno la verdad no entiende la doctora Remolina porque termina pues coadyuvando una posición tan intransigente, y exige con digamos determinación que la calificación debería ser directa, que no debería haber ninguna curva de calificación, es decir, un instrumento de parametrización que permitiese estandarizar o reconocer los errores del examen para no cobrárselos a los discentes. Y pues esta persona quería a toda costa sacar gente, siempre ha querido sacar gente a toda costa. Y pues ahí yo nunca entendí el por qué la doctora Remolina terminó en eso. La doctora Remolina, ella en la convocatoria 4, tuvimos pues toda una cantidad de situaciones con ella, y yo pues tenía entendido que ella había entendido la importancia del mérito y el por qué pues no se debería incurrir en toda esa serie de irregularidades, y de repente termina completamente una posición en contra del mérito y a favor de la provisionalidad. Pero la doctora Novoa gana, y acá hay una situación también que es indelicada, y es que ella era la directora de la escuela Rodrigo Judicial Lara Bonilla, y ella adelantó una gran parte del curso concurso, y ese curso concurso estuvo criticado y plagado de irregularidades, y por la gran cantidad de críticas que tenía, lo ético por parte de ella a la hora de resolver un asunto similar en sala era haberse declarado impedida, porque ella se convirtió en juez y parte, ella juzgándose a sí misma. Entonces al final otra vez empezaron a lavarse las manos, y en ese lavado de manos cargaron con toda en contra de los discentes. Yo a la doctora Novoa, si de casualidad llega a escuchar esto, le diría: doctora Novoa, ¿usted qué problema tiene respecto al mérito? Es decir, ¿por qué usted quiere sacar discentes a toda costa? ¿Cuál es la razón que la motiva? La motiva de pronto una defensa de la provisionalidad, pero es que ¿usted acaso puede controlar toda la provisionalidad? Si la provisionalidad se da en seccionales incluso distantes a su digamos entorno centralista, es decir, usted realmente ni siquiera puede controlar todas esas circunstancias. Usted protege la provisionalidad ideológicamente, le gusta que haya provisionalidad y que pues no puedan pues, llegar los ciudadanos por sus propios méritos a ocupar cargos. Si es así, ¿por qué? O sea, si a usted no la beneficia en nada de esa posición, si usted como magistrado del Consejo Superior mal haría en proteger ese sistema que tantos problemas endémicos ha causado en la rama judicial, o es que usted cree que, por ejemplo, el tema del acoso laboral en la rama, porque en gran parte se ha ocasionado por las relaciones de poder que hay de muchos provisionales y muchos jueces y juezas en provisionalidad, que de repente abusan de esa posición de poder y de cercanía con los tribunales y cargan en contra de los empleados, y también porque al ser provisionales tienen que o sienten que deben demostrar algo ante esos tribunales y no les importa el tema de los empleados. Ese tema es la causa de muchos problemas en la rama judicial, y usted como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura debería preocuparse y decir: yo voy a ser la que genere un cambio positivo y vamos a derrotar ese modelo
porque pues en últimas eso es lo que garantiza es que haya más justicia al interior de la rama judicial. No podemos pretender dotar de justicia a la ciudadanía si primero no resolvemos la justicia de la rama judicial. Y yo le digo una cosa como empleado judicial, yo no sé cómo es su día a día, pero intuyo que su día a día es un día a día mucho más tranquilo que el mío en muchas cuestiones, digamos, de horas de trabajo. Si no, pues me parecería muy sacrificado, exagerado. Pero en el día a día de muchos empleados como yo, que trabajamos incluso hasta 9 o 10 de la noche en un juzgado, todos los días. Y, por ejemplo, este viernes, doctora, me fui a las 10 de la noche al juzgado, viernes. Y, y que trabajamos con mucho cariño y con un esfuerzo de los demás compañeros de trabajo, porque pues no da abasto. De repente estamos en un mundo de obstáculos. No podemos ni siquiera cumplir nuestra labor de manera plena porque no tenemos ni tiempo y porque la rama judicial pareciera como encaminada a ponernos obstáculo tras obstáculo. Si no es que el computador es lento, o no tenemos directamente implementos. Por ejemplo, en el juzgado mío, doctora Nova, tenemos que comprar el papel higiénico, que porque no nos lo dan. Tenemos que quedarnos hasta largas horas. El computador falla. No podemos acceder a ciertas páginas de manera pues arbitraria, que porque el ingeniero de la seccional le da la gana de bloquear las que él quiera. Y pues son como toda una cantidad de trabas todos los días como para que ejerzcamos nuestra labor con dignidad. Y entonces ya a la hora de un concurso es como lo mismo, es como que la rama judicial es una institución que no quiere que sus judiciales avancen en la vida, como que la rama judicial es esa frase homus hominis lupus, como que el hombre es lobo para el hombre, como que quiere estorpedir las aspiraciones de los propios judiciales. Y muchos que ganaron y perdieron este examen, en últimas son judiciales, señora Novoa. Entonces, en últimas usted está cumpliendo eso de que no hay peor situación para un judicial que encontrarse con otro judicial. Y es increíble que tengamos ese ambiente de trabajo tan tenso en el cual el compañero de trabajo siempre busca, digamos, darle una puñalada trapera a su otro compañero. Y entonces, usted mal hace con formar parte de ese sistema, no sé, no podría llamarlo de odio como tal, pero sí de traba constante y de ofuscación constante en contra de los judiciales. Imagínese lo que podría hacer si le ayuda a los judiciales. Si mañana se levanta y dice, pues bueno, yo como que he estado equivocada, yo como que realmente pues mejor voy a ocuparme de que haya una provisión y de pues acabar con las irregularidades y que la gente que ganó el examen de conocimientos pues realmente no tenga obstáculos y realmente formarlos, porque la sociedad requiere jueces formados y el curso de formación no formó y el examen no evaluó competencias. Entonces, ¿usted qué es lo que pretende realmente? ¿Usted cree que lo que está haciendo es algo correcto? Yo se lo digo porque yo sé que en su entorno hay mucha gente que digamos, le hace reverencias y la felicita constantemente. Yo eso lo conozco, yo sé quiénes son. Pero salga de su entorno, visite sedes judiciales alejadas de Bogotá y de Boyacá y vaya y pregunte el día a día a ver qué le dice la gente. Vaya sin alguien que le esté a toda hora ayudándola y entérese de los problemas judiciales y haga lo mismo con el curso. Usted nada le impide viajar y preguntar a diferentes discentes cuál ha sido la experiencia, pero con su omisión y con su mala fe en contra de los discentes,
con su falsa creencia de que usted está haciendo algo excelente o perfecto, que sí mide competencias y que entonces los que pierden son muy malos estudiantes y entonces usted tan genial si los está evaluando y los está sacando como si fuera un escombro a remover, pues al final con su actitud está generando un daño a futuro a la rama judicial. No crea que esas personas que reprobaron ya se murieron. Esas personas seguirán, muchos son brillantes y están hoy día en la rama judicial y seguirán y llegarán sí o sí a posiciones de privilegio porque son brillantes. Y pues al final, personas como usted nos generan un daño de décadas en la rama judicial. Nos generan una guerra completamente burda. La gente no debería estar batallando contra otra gente, contra otros discentes. Debería estar batallando es contra la irregularidad. Y con eso que usted hizo, lo que generó fue un ambiente en el cual durante muchos años van a estar marcados unos u otros discentes y eso va a generar toda una suerte, una cantidad de asperezas al interior de la rama judicial y una cantidad de odios y se va a extender el ciclo de odio judicial y los judiciales van a seguir odiándose porque nunca hay lugar a la unión, nunca hay lugar a la sensatez, nunca hay lugar a que personas como usted por una vez en la vida superen la tomadera de tinto y las alabanzas y analicen que hay seres humanos. Y lo que usted hizo con ese afán de sacar gente, pues al final puede que hasta lo logre, muy maravillosa, y algunos le aplaudan, pero no se le olvide, destruyó el proyecto de vida de cientos de familias. A nivel ético hizo eso. Y me parece que no escuchar a los demás no es una virtud de un líder. Y usted no es un líder dentro de la rama judicial. Es una persona que por esas conexiones internas está allá. Pero usted no es una líder. No es una líder porque si fuera una líder estaría escuchando a la gente. Y si otros no se lo quieren decir porque le tienen miedo o pues quieren que usted los ponga de jueces en provisionalidad, y ahí no voy a hablar, pues yo sí se lo digo. Porque no nos queda otra cosa que apuntar lo irregular. Porque no nos queda otra cosa que rebelarnos contra ese autoritarismo y esa tiranía de las palabras bonitas, de las conferencias. Ahora usted va a ir a Panamá a dar una conferencia ¿de qué? Del fracaso del concurso, del fracaso del examen. Eso es lo que usted va a exponer o va a maquillar como suelen hacer en esas instancias y pretender que todo está bien. Entonces, pues usted ante la sociedad tiene una deuda bastante alta y es injusto que usted esté allá de magistrada cuando el concurso fue un fracaso. Se lo digo con toda franqueza. Y en estas va a seguir en su mala hazaña contra los propios discentes y sus proyectos de vida. Para colmo de males, según pues lo que me han contado, su intención va más allá, inclusive en la fase especializada de ir en contra de los discentes. El tema del examen y las, acciones encaminadas a atacar el mérito por parte de las directivas del sector judicial nos deja entonces en un escenario apocalíptico. Hay varias líneas de ataque de todas las actuaciones desplegadas por la unidad de carrera judicial. Una línea de ataque es la línea contractual, tal y como mencioné anteriormente. De por sí la estructuración del contrato tuvo unas falencias, pero es que también hay otras que tienen que ver con el conflicto de intereses en los actos de delegación. No puede ser que se le delegue al contratista, por ejemplo,
resolver recursos que al final lo que terminan decidiendo no es si este tiene un error, porque el contratista tiene un interés en que no le declaren la caducidad, tiene un interés económico, por lo que ese tipo de situaciones son irregulares. Ese tipo de actos de delegación son irregulares y podrían ser objeto de acciones obviamente disciplinarias y también pues de acciones en la vía contenciosa en contra pues del contrato como tal. Pero aparte, pues lo que va a pasar muy seguramente es que pues muchos van a terminar presentando acciones de nulidad y nos vamos a ir en una litigiosidad que va a durar mucho tiempo. En una de esas puede que una acción de nulidad pues genere alguna medida cautelar al respecto, porque pues hay muchas evidencias de las irregularidades que lamentablemente se han cometido. Y en la mitad de todo pues quedan personas que pues cada quien ha actuado conforme a su interés. Algunos han optado por el silencio cómplice, el silencio de pretender que el examen es una especie de subsanación de toda irregularidad administrativa, el silencio de pretender que las normas no existen, el silencio de pretender que todo lo que se ha dicho sobre la forma como se realizan actos administrativos pues no debe decirse a partir de este momento y se debe ser ciego y sordo ante cualquier arbitrariedad. Existen circunstancias muy evidentes en las cuales se puede comprobar que los actos administrativos fueron emitidos con desviación de poder, entre otras muchas circunstancias. Ese silencio cómplice para mí no debería existir, porque en últimas la profesión judicial, la profesión de ser juez, es una profesión encaminada a resolver cualquier tipo de circunstancia jurídica, y el juez no escoge qué situaciones le van a llegar para dirimir, porque precisamente hay un derecho fundamental de libre acceso a la administración de la justicia. En ese sentido, pues me parece que quienes apuntan a ese silencio calculado y conveniente, pues deberían sí guardar una posición coherente. Muchos de ellos habían sido los que más habían alegado las irregularidades del curso, y apuntar a que eso existe, a que el elefante en la habitación existe, porque no hacerlo, pues al final lo que no va a ocultar el debate, porque el debate se va a dar en la vía judicial, pero al margen de esas personas que pues unos consideran que están actuando con hipocresía y otros que no, que están defendiendo sus intereses, existen otras que van más allá y que intentan torpedear lo que quieren hacer los no aprobados en el curso. Esas personas me parecen personas dañinas, personas muy propias de esta cultura mafiosa que hemos tenido en el país, en el cual el otro es un enemigo siempre y cuando no me favorezca mi interés. Es una expresión del narcisismo, si se quiere, y es una expresión en cierta medida de la psicopatía. Hay muchas de esas personas con comportamientos erráticos, y en contra, por ejemplo, les molesta de que muchos discentes hayan contratado a una empresa llamada Lingua Franca para hacerles los recursos, etcétera, y les molesta que pues hayan suscrito ciertos montos de dinero y empiezan a inventarse cosas como que, por ejemplo, hay una supuesta estafa, sabiendo que pues no deja de ser un acto de libre, digamos, voluntad de cada persona contratar o no con un particular, y empiezan a meterse y a pescar en río revuelto solamente para hacer daño. También han bloqueado líneas de atención de esa empresa, por ejemplo. También han desincentivado a los decentes para que presenten acciones judiciales. Algunos, de una manera muy chistosa, dicen como, no, es que yo no permitiré que aleguen o que pidan tumbar el examen o que pidan tumbar el curso. Un momentico, pues hay un derecho fundamental que es el libre acceso a la administración de la justicia. Si alguien considera que se debe tumbar el curso porque en efecto no cumplió con su objetivo de formación judicial, lo puede considerar y puede presentar su argumento. Que judicialmente el debate sea X o Y, pues bueno, pero como que no permitiré, pues son actitudes bastante tiranas a mi juicio. Pero en últimas,
Pero en últimas, es parte del cometido que buscó la unidad de carrera judicial de generar un problema más, otro más de división al interior de la rama judicial, de dividir a discentes de acuerdo a su interés, de ponerlos a pelear para que nadie hable de las irregularidades que cometieron. En últimas, ningún aprobado tiene la culpa de haber aprobado. Y no se puede, decir que son malas personas porque aprobaron. Al contrario, muchos de ellos son excelentes profesionales. Yo conozco casos de todo tipo en ambos bandos, excelentes profesionales aprobados y excelentes profesionales no aprobados. Y conozco personas que no saben dónde están paradas no aprobados y que no saben dónde están paradas aprobados. Conozco personas aprobadas que no saben cómo es el trámite de una notificación, que no saben, pues, usted les habla del artículo 93 de la Constitución, les habla de bloque constitucional de manera seria de las implicaciones que tiene ese tipo de circunstancias y no saben ni siquiera qué es el bloque como tal de constitucionalidad. Entonces hay como una melcocha, como un salpicón si se quiere, de todo tipo de personas en ambos lados, lo cual pues es otra de las circunstancias por las cuales es claro que no se midió competencias, porque si se hubiera medido pues hubiera existido un unísono, ¿cierto? Hubiera, digamos, existido una situación más homogénea y realmente no existe, pues una melcocha de personas. Pero en últimas, esa persona aprobada no tiene la culpa, pero obviamente lo que menos podría hacer es acudir a la deshonestidad y pensar que no ha pasado nada, que las cosas ya se subsanaron y que las irregularidades no han existido, porque eso es deshonestidad también, ¿cierto? Entonces, pues hay que llegar como a una justa medida en la cual, pues si usted es aprobado y en últimas quiere que su silencio cómplice legitime el curso, pues hágalo, pero en últimas, pues todo que se debata en los escenarios judiciales. Y en últimas, tanto reprobados como aprobados, pues no deben de desgastarse peleando entre ellos, porque esta es la historia de una institución arbitraria. Esta es la historia de una institución que ha atentado en contra de los derechos de la ciudadanía. Y finalmente, el día de mañana, en el futuro, se sabrá cuál es el conflicto de intereses de los que tienen los empleados de la unidad de carrera judicial. Algún día se sabrá eso. Y sé que nos vamos a sorprender. Sé que muchos de ellos tienen intereses realmente inmorales en toda esta situación. Sé que muchos de ellos, y que ese ambiente de arbitrariedad existe, es por los intereses de ellos. Y eso se va a comprobar. Y hasta allá vamos a llegar. Porque hay que resolver esto de raíz. No puede ser que cada concurso sea una oda a la arbitrariedad. No puede ser que cada concurso sea una guerra en contra de la gente que concursó como si fueran delincuentes. Y hasta allá vamos a llegar y nos vamos a dar la pela porque se haga el concurso de la EDAC, que es realmente el que va a sacar a mucha de esta gente de esa arbitrariedad, y nos vamos a ir hasta el fondo en la lucha por el mérito. Entonces, pues ojalá que en una de esas pues tengan por lo menos un criterio razonable a la hora de resolver recursos. No lo van a tener seguramente porque quien resuelve es el contratista, o sea, el que tiene un interés directo en que no se resuelvan de manera favorable por el conflicto de intereses anotado. Pero pues en últimas lo resuelvan favorable o desfavorablemente, igual pues no se quita el hecho de todas las arbitrariedades y lo mal que ha estado manejado el curso y el examen, ¿cierto? Y al final pues se cumplió con el objetivo de un curso de formación judicial. ¿Se cumplió con el hecho de entregarle mejores jueces a la sociedad? Yo creo que no. Yo lo que veo es que no. En las redes veo que no. Veo prepotencia. Veo pues poca razón jurídica, ¿verdad? Veo que pues esto no formó, sino más bien esclavizó.
a los discentes y los sometió a un mar de estrés innecesario y al final les cometió irregularidades con un examen pues, que tenía pinta de severo, pero en realidad es irregular. Entonces, pues no se cumplió el objetivo de formación judicial y es triste para la sociedad que pues se permita que la arbitrariedad se convierta en la normalidad judicial. Pero no es el fin y yo invito a todo aquel que considere lesionados sus derechos a luchar, a pues, pelear por lo que consideran justo, porque pues la labor del juez es la justicia. La labor del juez es ir hasta el fondo del asunto. Así que no se deben de rendir. Y a los aprobados, que pues lamentablemente, según la información que tengo, la arbitrariedad va a ser igual o peor. Y al final pues va a quedar muy poca gente realmente en el registro. Y pues muy seguramente va a haber también periodo de prueba, entonces pues ellos van a lograr su cometido de pues, dejar la gran mayoría, un 60-70% de las plazas en provisionalidad. Bueno, qué largo fue todo esto, pero pues sí que me parece importante hablar de todos esos temas. Dejé por fuera una cantidad de cosas muy, digamos, importantes, pero será para otro día. Ya me dio un poquito de hambre, así que les deseo un buen descanso y pues nos escuchamos en otra oportunidad.